Gracias a Dios por tanta misericordia a nuestras vidas. Un saludo a cada uno de ustedes que nos acompaña, que ya está aquí en la iglesia. Gracias por haber llegado, por hacer presencia. De igual manera, a usted que nos acompaña a través de las redes sociales, le agradecemos su oración, su intercesión por nuestras vidas, nuestra iglesia, el ministerio, y le pido humildemente de su atención por unos minutos. Gracias de antemano por sus oraciones, por compartir los mensajes, pero sobre todo por esa oración de fe que hace por nosotros. Se lo agradecemos mucho. Éxodo capítulo 33, unos versículos muy conocidos por parte de los lectores de la palabra, aquellos que, ¿verdad?, les agrada el mensaje bíblico, les agrada la lectura bíblica. Y la palabra de Dios en el capítulo 33 del libro de Éxodo nos habla en el versículo 14 y 15 de una sugerencia de una petición que hizo el gran líder conocido de nombre Moisés. La palabra del Señor nos dice en el nombre de Jesús, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El título de esta plática es Dios promete su presencia. Vamos a orar, no cierre su Biblia y puede tomar su lugar. Señor, que esta palabra nos ayude, que esta palabra nos guíe, que esta palabra nos sustente el alma, el corazón, y que esta palabra nos dé guianza, Señor, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Aleluya. Amén. Puede ocupar su lugar, no cierre su Biblia, ya que vamos a analizar otros versículos y otros capítulos más durante este corto mensaje. El título de la plática es Dios promete su presencia. Y mire, la presencia de Dios es una de las promesas más grandes y más sublimes que podemos nosotros analizar. Dios promete prosperidad espiritual. Dios promete, ¿verdad?, sus cuidados. Dios promete muchas cosas, pero una de las promesas más grandes que debemos de considerar es su presencia en la vida del creyente. Y vamos a analizar este trasfondo bíblico del Antiguo Testamento, ya que aquí en el capítulo 32 y 33, la palabra de Dios nos habla de un pueblo, del pueblo que fue liberado por la mano protectora y por la provisión de Dios, y que en la historia bíblica tenemos a un grupo de personas que tuvieron la gran oportunidad de que Dios los escogiera, de que Dios los guiara y que Dios estuviese tratando de ayudarlos en toda su jornada desde el tiempo desde Abraham. Pero podemos mirar aquí que en estos dos versículos que estamos leyendo, Dios habla a su siervo Moisés y le da esta promesa: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en el otro versículo que estamos viendo, aquí podemos mirar que el siervo de Dios, Moisés, respondió y dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba ante una jornada que los llevaría a una promesa de tierra fértil, a una promesa llena de oportunidades para prosperar, para vivir bien, para obtener un pedazo de tierra productivo para las familias, una tierra reconocida por tener abundancia de alimentos, abundancia de ganados, abundancia de agua y todo lo deseado para vivir. Una tierra próspera en todos los sentidos. Imagínese usted. Dios habló a Moisés y le dijo:
que marchara, que fuera delante de él, que un ángel iría con ellos. En el relato bíblico, de igual forma, Dios les recordó a este pueblo una triste realidad. Este pueblo, en este momento, Dios los cataloga como un pueblo de dura cerviz. Acababa de pasar el incidente de lo del becerro de oro que nos narra la palabra de Dios en Éxodo capítulo 32. Usted conoce la historia. La historia la hemos conocido desde que hemos conocido al Señor, hemos estudiado la palabra. Es una de las historias antiguotestamentarias donde nos enmarcan la vida para conocer después lo que son lo conocido como el Decacordio, los 10 mandamientos, el Pentateuco, etc. Pero en este incidente, Dios les dice a aquel pueblo que había escogido: sigan su jornada hacia adelante, pero yo no estaré con ustedes. Gloria a Dios. Y si usted y yo leemos parte de la historia en el capítulo 33, del versículo 1 al 6, si usted me puede acompañar, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y vemos esta triste realidad en esta parte de la historia que nos narra la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el libro de la salida de la esclavitud de los hijos de Israel. Ahora, leyendo este pasaje, hay cosas que debemos de saber entender y sabemos que tenemos que descifrar. Para mucha gente es inconcebible que Dios haya etiquetado o catalogado a este pueblo de dura servir, porque es la parte posterior del cuello de los animales, acá atrás en la nuca, de igual manera de los seres humanos. Es donde los animales, o a los animales se les coloca una especie de yugo, un molde que se coloca sobre la cerviz para guiarlos, ya sea para arar la tierra o jalar una carreta. Disculpen la incomodidad en mi garganta. Ahora, esa era la cerviz, o es la cerviz, donde se coloca ese molde para guiar a los animales, ya sea que vayan arando o jalando alguna carreta o algo de carga. Y de igual manera se ponía en los hombres durante el tiempo de la esclavitud. Pueblo de dura cerviz. Es importante reconocer y analizar la descripción de esta palabra. Cuando Dios habla de que el pueblo de Israel, en esta instancia, habiendo experimentado la libertad de Él a través de su mano poderosa, usando a Moisés y a su hermano Aarón, este pueblo en este momento es catalogado como un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa ser un pueblo de dura cerviz? Un pueblo terco, un pueblo no fácil de guiar, un pueblo obstinado, un pueblo rebelde. Entonces
Dios describía en este momento a este grupo de personas como un pueblo de dura cerviz. Y mire, en Éxodo capítulo 32, 9, un capítulo antes, en el versículo 9, Dios lo había mencionado de igual manera. Dios le había dicho a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. No hay nada más trágico y más decadente de que Dios nos pueda poner una etiqueta de descalificación en nuestras vidas, aún con todo el conocimiento de la palabra de Dios, aún con toda la unción de Dios y los dones del Espíritu en nuestras vidas. No hay algo más triste y denigrante que Dios pueda poner sobre mi vida una etiqueta de esta magnitud. Imagínese usted que Dios hablara a mi vida y me dijera: pastor, tú eres un hombre de dura cerviz, eres un hombre obstinado, un hombre terco, un hombre rebelde. ¿De qué me ayudaría todo el conocimiento? ¿De qué me ayudarían los títulos que tengo? ¿De qué me ayudaría X? Oye, de todo lo que yo puedo decir que puedo ser o que soy. Si Dios en su gracia y aún en su amor involucrase a mi vida o diera este dictamen de mí: eres un hombre de dura cerviz. Porque la dura cerviz significa terquedad, no fácil de guiar, ser obstinado, ser rebelde. Entonces podemos mirar aquí, en el título de la plática, para que usted entienda lo que estoy hablando. Dios promete su presencia, sí, pero en este momento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es catalogado y descrito y etiquetado por Dios mismo como un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz. Cuando eso lo puede oír usted de algún hombre, de un líder, de un pastor, de un diácono, de algún director, de un grupo, eso como que puede lastimar la sensibilidad de cualquier persona al obtener una etiqueta de un ser humano hacia otro. Pero cuando Dios te lo dice, creo que eso puede doler más y puede causar más estragos, más angustia, más dolor, cuando usted y yo, si estamos en esa categoría o en esa condición, no arreglamos esa condición delante de Dios. Porque delante de los hombres podemos hacer tratos, acuerdos, arreglos. Podemos intercambiar perdón, podemos intercambiar sentimientos, podemos intercambiar muchas cosas en el ámbito o el plano terrenal y se arreglan las cosas entre humanos. Pero con Dios la cosa es diferente. Cuando Dios nos llega a poner una etiqueta, cuidado. Vale más que la etiqueta que nos ponga Dios es de ser hombres y mujeres obedientes a su palabra. Aleluya. La palabra de Dios dice en estos versículos que leíamos, del capítulo 33, versículo 14 y 15 de la palabra en Éxodo: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Entonces es importante la presencia de Dios en el ser humano. Es importante la presencia de Dios en el cristiano. Se acabaron los amenes. Es importante la presencia de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo que va a la eternidad. Aleluya. Sí, porque mire, este pueblo acababa de recibir por parte de Dios una desilusión. En los versículos que leímos de Éxodo 33, versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios que Dios les dijo: váyanse a esa tierra.
Es buena tierra. Fluye leche y miel. Hay ganado. Hay tierras para cosechar, para sembrar. Hay cosas edificadas que ya están ahí para que ustedes lleguen y las agarren. Hay agua en los pozos. Hay mucha prosperidad económica en ese lugar. Vayan, sigan su camino. Pero Dios les dice tristemente, yo no iré con ustedes. Mi ángel irá con ustedes. Todavía Dios en su misericordia, en su gracia, les da un tipo de protección. Y les dice, mi ángel irá con ustedes, pero yo no voy a ir con ustedes. Porque de cierto son un pueblo de dura cerviz. Y dice la Biblia en el versículo 4, y oyendo al pueblo del capítulo 33, y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta palabra para nuestras vidas? Miren, el pueblo se entristeció por la palabra de Dios contra ellos. Y Dios les daba la oportunidad de continuar su camino hacia la tierra prometida, pero sin su presencia, sin acompañarlos. Y el punto número 1 que quiero compartir en esta mañana, para que la presencia de Dios nos acompañe, debemos de despojarnos de lo que nos estorbe. El versículo 6 de Éxodo 33 dice, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Para entender esto, en Éxodo capítulo 12, versículo 33 al 36, la Biblia nos habla de que cuando el pueblo de Israel estaba siendo liberado en esa tarde, en esa noche, el pueblo empezó a despojar a los egipcios. Les pidieron alhajas, joyas, vestimentas, armas, tal vez trastes para cocinar, animales, herramientas y todo lo que usted puede pensar que necesita un pueblo para subsistir cuando sale de una ciudad. Porque habían estado aproximadamente 400 a 450 años en la esclavitud en Egipto. Y Egipto era un país próspero. Egipto era un país desarrollado. Egipto tenía muchas cosas que otras naciones pudiesen haber envidiado en su tiempo, porque controlaban, gobernaban, tenían autoridad, porque tenían poderío militar, tenían fuerza económica, tenían un alcance industrial muy grande para aquel tiempo. Y los israelitas, al ir saliendo, despojaron a los egipcios. La historia está en Éxodo capítulo 12, versículo 33 al 36. Y tal vez todo aquello que habían obtenido de gran valor los había llenado de vanidad, de orgullo, de arrogancia, las vestimentas, las joyas, las armas y todo aquello que puede producir en la mente y en el corazón del humano algo que afecta su vida. Dice la palabra de Dios. Si leemos Éxodo 33, 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Se despojaron, se quitaron todo lo externo, ropas de lujo, de gala, adornos de plata, de oro, piedras de gran valor. Imagínense el cuadro de este pueblo en ese desierto polvoriento, bien enjollados, con vestidos de lujo, bien adornados, pero siendo rebeldes ante Dios. Ellos creían que iban bien. Ellos pensaban que estaban bien. Usted conoce la historia. Moisés había subido al monte,
había ido a un encuentro con Dios. Moisés había estado en aquel ayuno, en aquella oportunidad de recibir algo benéfico para el pueblo, como eran las tablas de la ley, los mandamientos de Dios, pero el pueblo, conoce la historia, se desesperó y dijeron: queremos dioses. Este Moisés, quién sabe dónde anda. Y pidieron a Aarón que les hiciera un dios o dioses. Se hizo la colecta, se hizo la junta, aretes, arcillos, oro y todo lo demás, y se hizo el becerro de oro. Usted conoce eso, usted conoce la historia. Eso había llenado a Dios de una gran decepción, porque lo que le decepciona a Dios es un pueblo rebelde. Lo que le decepciona a Dios es un pueblo obstinado, un pueblo terco, un pueblo de dura cerviz. Eso es lo que había decepcionado a Dios. No tanto que fueran humanos, no tanto que eran un pueblo que no tenía mucha educación, porque habían estado como esclavos. Un esclavo no tenía derecho a educarse, no tenía derecho a tener propiedades, a tener títulos, a tener cosas de valor. No. Lo que Dios le había decepcionado de ese pueblo era su obstinación, su terquedad, su rebeldía. Por eso Dios los cataloga y los etiqueta como un pueblo de dura cerviz. El punto número 1 que estoy hablando es: para que la presencia de Dios nos acompañe, debemos de despojarnos de lo que nos estorba. Al pueblo de Israel parece ser que le estaba estorbando todo aquello que había obtenido en despojos. No habían peleado por ello, no habían estado en una guerra, no eran botines de guerra lo que tenían, sino Dios les había permitido enriquecerse en la salida de la esclavitud de Egipto, y eso de una manera u otra los había enfermado. Pero dice la Biblia que cuando reciben la noticia de que Dios no iría con ellos, dice la palabra de Dios en el versículo 6 de Éxodo 33: entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Perdón. Para que la presencia de Dios nos acompañe, debemos de despojarnos de lo que nos estorba. Si queremos aplicar esto en el sentido literal, lo podemos aplicar. De esta manera, tal vez en lo físico, déjame decirle que puede haber cosas que lejos de ayudarnos, nos puedan estar estorbando para que la presencia de Dios nos acompañe. Ya que cualquier cosa que nos llene de vanidad, de orgullo, de altivez, son un estorbo para que la presencia de Dios nos acompañe. Pueden ser cosas simples como ropa. ¿A cuánta gente le cambia la ropa cuando estrena ropa? Si hay alguien que estrena ropa y la ropa lo cambia en la mente. Ando estrenando un traje y me costó tanto. Pero sigue siendo la misma persona. Porque la ropa no cambia a la persona. La persona cambia con la ropa. Y ahí está el descuido. Muchas veces, de igual manera, ropa, calzado, joyas, que la persona se pueda poner de atuendo, pueden llegar a estorbar a la gente. Miren gente que se llega a poner ropa y se cree por la ropa más espiritual que otros. Como si en la ropa estuviera la unción. Una joya, un reloj, unos aretes, una cadena, unos zapatos de cierta marca o de cierto diseñador, etcétera, pueden cambiar la mentalidad y la estructura sentimental y emocional de una persona cuando la persona no camina bien con los pies sobre la tierra. Unas botas, no se meta con las botas, unas vaqueras. Dice que las almas de botas se van a ir al cielo. Yo no sé, voy a comprar mis botas. Con botas. Pero cualquier cosa que usted se pueda poner como un adorno, un atavío, y lo lleva a la vanidad, lo lleva a la arrogancia, lo lleva a la altivez,
es un estorbo para su vida y para mi vida, porque las cosas externas no pueden estorbar a usted y a mí. Pueden ser cosas simples, ropa, calzado, joyas, que pueden afectarnos la mente, gracias, el corazón, el alma. Algún ascenso, algún aumento, alguna promoción, algún éxito que nos pueda inflar el ego. De igual manera, eso nos puede estorbar para que la presencia de Dios nos acompañe. Porque Dios, dice la palabra, que mira a los humildes de cerca. Y la humildad no está en vestir harapos. La humildad está en el corazón. La humildad está en la mente. La humildad está en el comportamiento, en las actitudes de la persona. Por más educación, por más títulos, por más posición, por más elevado que sea su título universitario, lo que describe si esa persona es humilde o no es su comportamiento ante los demás. Pero cuando usted y yo nos llegamos a descuidar y pensamos que porque un título, y pensamos que porque un calzado, o pensamos que por una posición social somos más que otros, hemos perdido la visión de la realidad del reino de Dios. Pueden ser cosas tan simples como ropa, calzado, joyas, algún ascenso, algún aumento, alguna promoción, algún éxito obtenido que nos pueden inflar el ego. Tal vez los israelitas pudieran haber tomado la mala decisión de marchar por sí solos, porque eran un pueblo de dura cerviz. Allá estaba la bendición, si así lo mencionamos. Allá estaba la tierra prometida. Allá estaba el terrenito con las palmeras, con las latileras. Por allá estaba el agua, por allá estaban los ganados. El pueblo pudiera haberse desenfrenado más de lo que se había desenfrenado y pudieran haber marchado por sí solos, por su propia libertad. Pero el líder Moisés tuvo la sensatez de asegurarse de que Dios fuera con ellos. Debemos de tener la debida sensatez en nuestra vida de que Dios nos acompañe antes de cualquier decisión, antes de cualquier movimiento. Es mejor tener la compañía de Dios en nuestras jornadas para este año 2022 que ir solos sin su dirección y sin su protección. Para que la presencia de Dios nos acompañe, debemos de despojarnos de lo que nos estorbe. Si lo queremos aplicar en nuestras vidas espirituales, de igual forma debemos de buscar en nuestro interior algo de lo que nos tengamos que despojar, que tal vez nos ha enfermado la mente, nos ha enfermado el corazón, nos ha enfermado el alma durante estos 2 años de pandemia. Tenemos 2 años de pandemia. La gente se mofaba y se reía. La gente hacía escarnio de otros. La gente llegó a pensar que eran más espirituales que otros al no atender las recomendaciones de salud. Se publicitó, se hizo político, se publicitó todo este asunto. Se espiritualizó todo este asunto. Hubo muchos movimientos que orillaron a muchos, algunos hasta abandonar la fe. Y hasta la fecha siguen con su fe abandonada. ¿Por qué? Porque pasan cosas en la mente y en el corazón de las personas. Cosas tan perjudiciales como creernos mejor que los demás, creernos más dignos del favor de Dios, creernos más que otras personas para justificar nuestras acciones contra los demás, creer que en lo espiritual somos más dignos de la gracia y el favor de Dios. Y déjame decirle que ese es un gran descuido y que nos podemos llegar a autoengrandecer. Y miren, si usted y yo analizamos una enseñanza
del Señor Jesucristo, una gran aplicación para este punto, es lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. El Señor Jesucristo estaba dando una enseñanza usando de ejemplo a dos hombres supuestamente espirituales. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, empieza la escritura a decirnos que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Eran hombres que se creían mejor que otros. Es una enseñanza, es una parábola. Capítulo 18 de Lucas, versículo 9, vamos a leer el 10 en adelante, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Qué bonita enseñanza, ¿verdad? Imagínense el cuadro. Había dos hombres que iban al templo a orar. Los dos eran dos hombres de oración, a lo que el Señor Jesucristo está tratando de enseñar. Y luego describe esto de los dos hombres. Uno era fariseo y el otro era publicano, pero en sí eran dos hombres que iban al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Entonces estaba echando aire solo, se estaba echando flores solo en la enseñanza del Señor Jesucristo. Y hoy en día hay mucha gente que se echa flores a sí mismo. Se acabaron los amenes. Hay gente que se echa aire a sí mismo. Soy mejor que otros. Y mire, no soy como los otros hombres. Los otros hombres son ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aún como este publicano. Y mire el versículo 12 que hay que considerar. En el ejemplo del Señor Jesucristo, este fariseo decía, ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayuna usted al mes? Estamos en 21 días de ayuno y de oración. Yo no sé de lo que usted se pueda abstener, porque el ayuno es abstinencia. Y la oración es algo importantísimo en la vida del creyente. Dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Entonces creemos que este hombre estaba bien flaco y bien guapo. Porque la oración te embellece y el ayuno también. Ay, pastor, ya me dio la clave. Ahí está la clave para usted para el año 2022. ¿Quiere estar guapo? Ayune y ore. Ay, pastor, esto es un punto dogmático. No, es solamente una ilustración. Ayuno 2 veces a la semana. 2 diezmos de todo lo que gano. Entonces este hombre era muy espiritual. Porque oraba, ayunaba y daba diezmos de todo lo que ganaba. O sea que no se embolsaba nada a sí mismo, sino que actuaba de acuerdo al tiempo de Jesús que es muy cuestionado. Que la gente en ese tiempo no diezmaba. Y el Señor Jesucristo está hablando en un contexto personal de su tiempo, donde la gente sí diezmaba. Y aquí el Señor Jesucristo dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Aquí vemos un grado de humildad, un grado de sumisión. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Reconocía su condición en este ejemplo. Es una enseñanza, es una parábola. Es algo que el Señor Jesucristo está tomando para darle una lección espiritual a los que se creían más justos y mejor que otras personas. Y usa este ejemplo de un fariseo, un conocedor de la ley. Una persona que conocía la ley de Dios y todos los rudimentos de la ley. Y el otro era un publicano.
una persona despreciable, aún por los judíos, ya que dentro del pueblo judío muchos publicanos se habían dado de alta para trabajar para el gobierno romano y eran odiados. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de publicanos judíos al servicio de Roma. Y el Señor Jesucristo habla de estos dos ejemplos, mas el publicano, dice el versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay cosas que en la vida nos estorban para que la presencia de Dios nos acompañe. Por eso este punto número 1 es: para que la presencia de Dios nos acompañe, debemos de despojarnos, quitarnos de lo que nos estorbe. Así que quitemos de nuestras vidas espirituales, por así decirlo, todo lo que nos estorbe, para que la santa presencia de Dios nos acompañe en nuestro camino de este año 2022, que todavía apenas vamos dando pasos. No se acaba enero. Nos quedan más de 11 meses en este periodo de días denominado año 2022. Los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. El monte Horeb representa el monte de Dios. De aquí, desde la iglesia, empiece a caminar en su presencia y despojémonos de aquí en adelante de todos los estorbos que podamos tener en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y caminemos en una actitud humilde, ya que la humildad es algo que Dios mira como para que alguien sea candidato, para que su presencia le acompañe. Sigamos leyendo en Éxodo capítulo 33. Regresemos a esa escritura, por favor. Capítulo 33, y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Disculpen lo de mi garganta. Versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó desde ese momento el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba a Jehová, a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, que haya gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. El punto número 2 que le comparto en esta mañana es: para que la presencia de Dios nos acompañe, necesitamos tiempos de intimidad con Dios. Tiempos de intimidad
con Dios. ¿Cómo es posible que la presencia de Dios nos acompañe en nuestro caminar? Hallando la gracia de Dios delante de Él, hallando gracia delante de sus ojos, hallando misericordia, encontrando su favor, caminando con un bajo perfil de humildad. La presencia de Dios es el lugar más importante para el creyente. Amén. Es el lugar donde el Señor nos recuerda su amor, su bondad. Es donde nos llenamos de su paz, porque en su presencia hay paz. Así es. La presencia de Dios se encuentra en la intimidad con Él, en el tiempo apartado, en el tiempo de oración, al inicio de nuestros días, en la adoración, donde presentamos nuestras vidas y nuestra dependencia de su misericordia es diariamente en nosotros, porque debemos de depender de su misericordia, de su gracia y de sus cuidados. Es importante considerar tener diariamente un tiempo de intimidad con Dios personal, un tiempo de oración, tal vez en la madrugada, tal vez en la mañana, antes del inicio de las jornadas diarias, rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, rumbo al gimnasio, etc. Aparta un tiempo para presentarte delante de Dios diariamente. Busca el mejor momento que se te acomode, pero hazlo. Hay gente que corre todas las mañanas a la cafetera, al gimnasio, a muchos lugares, pero menos a la presencia de Dios. Y nuestra dependencia debe de ser la presencia de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y todo lo demás incluye la santa presencia de Dios para tu vida, para que puedas afrontar ese día, para que puedas hacerle frente bajo la mano y la dirección de Dios. Aparta un tiempo para presentarte delante de Dios. Busca el mejor momento que se te acomode, pero hazlo. En este año que empieza todavía, en la mente y en el corazón de muchas personas resuenan en su mente y en su corazón las decisiones que han tomado para este año 2022. Las resoluciones para este año 2022. Procura que si no incluiste en tus resoluciones o proyectos o propósitos que la presencia de Dios te acompañe, apúntalo ahí y provoca que la presencia de Dios esté en tu vida. Moisés movió el tabernáculo y le llamó tabernáculo de reunión fuera del campamento. Y leemos que la columna de nube descendía a la puerta del tabernáculo. Así la presencia de Dios se acercará a tu vida en tu intimidad con Dios. En ese momento apartado, en ese tiempo cuando busques a Dios, lo encontrarás, porque Dios puede ser encontrado. El que busca, halla. El que busca a Dios, lo halla. Según la palabra de Dios, en 2 de Crónicas 7:14, dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillase y buscare por mis caminos, y me buscare de todo su corazón, yo llegaré a sus vidas. Aleluya, dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios, dale adoración a Dios, porque la presencia de Dios es prometida, pero de igual manera la presencia de Dios no se queda en una promesa, es algo que Dios puede hacer en tu vida y conmigo. Para que la presencia de Dios nos acompañe, necesitamos tiempo de intimidad con Dios. De igual manera, como punto número 3, casi para concluir este mensaje, la presencia de Dios nos dará descanso. Es una promesa Gloria a Dios. para la iglesia del Señor Jesucristo.
Es una promesa bíblica para tu vida y para mi vida. No hay cosa más grande y más importante de que Dios nos dé descanso para los tiempos de aflicción. Cuando la presencia de Dios nos rodea o nos acompaña, nos fortalece y nos da nuevas fuerzas. Las fuerzas se acaban. El ánimo se agota. La confusión puede pasar por tu mente, por tu corazón, y nos podemos descuidar en la fe. Y podemos ser susceptibles a cualquier cosa que se nos presente en nuestra vida cuando tú y yo no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es muy importante, iglesia del Señor Jesucristo, iglesia del Señor que está aquí presente en este lugar, usted que nos acompaña a través de las redes sociales. La presencia de Dios nos dará descanso cuando estamos agotados, cuando estamos agobiados, cansados, débiles. Él nos renueva las fuerzas. La palabra de Dios nos dice que renovará nuestras fuerzas. De acuerdo a la palabra de Dios, en Isaías capítulo 40, versículo 29, dice esta promesa: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hay momentos, hay situaciones, hay crisis, hay momentos de prueba en nuestras vidas que necesitamos fortalecernos en Dios, fortalecer nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra relación con Dios. Y la promesa del Señor es: Él da esfuerzo al cansado. Así es que hay solución para el cansancio espiritual, hay solución aún para el cansancio físico, porque la palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 92 versículo 10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. En esta palabra, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja entender que hay solución para cuando se agota nuestra fuerza física, cuando se agota nuestra fuerza espiritual. Todo esto trae descanso para la mente y el corazón y para el alma. Y mire, Jesucristo nos ofrece la oportunidad de que su presencia, la presencia de Dios, nos acompañe en nuestra jornada para este año 2022. Dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20: por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que practiquen todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La promesa del Señor Jesucristo para tu vida y mi vida como parte integral del reino de Dios, como parte integral de su iglesia, de su santa iglesia. La palabra de Dios dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Ahí está la promesa de Dios, ahí está la presencia de Dios para ti y para mí como su iglesia. Además, la Biblia nos dice en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando descienda sobre ustedes la presencia del Espíritu Santo. Darán testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La presencia de Dios trae múltiples beneficios para la vida del creyente, para la vida de la iglesia. Así es que, aparte de traer descanso a nuestras vidas, nos da paz, nos da alegría, nos da dirección, nos guía a toda justicia y a toda verdad. La presencia de Dios nos equipa con su amor, con su poder y con ese dominio propio, porque dice la palabra de Dios, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y su poder es su presencia. Cuando Dios le dijo a Moisés: mi presencia iré contigo, Dios básicamente y literalmente le está diciendo: mi poder va a ir contigo a donde quiera que tú vayas.
a donde quiera que tú camines. La presencia de Dios es su poder. Lo que Dios le dijo a Moisés es básicamente: mi poder irá contigo, te acompañaré y te daré descanso, porque la palabra de Dios nos dice que la presencia de Dios nos puede dar descanso, descanso en Él. La presencia de Dios en nuestras vidas nos llena de gozo y confianza aún en los momentos de adversidad y problemas. Jesús promete darnos de su poder para vivir bajo su presencia a través de su Santo Espíritu. En esta mañana te he presentado este corto mensaje que lo he titulado: Dios promete su presencia. En este año 2022 tenemos una promesa de parte de Dios, que Dios promete darnos de su presencia. Como punto número 1, para que la presencia de Dios nos acompañe, debemos de despojarnos de lo que nos estorba. Debemos de buscar en nuestra mente, en nuestro corazón. Debemos de hacer un inventario de cosas que estén ahí. Buenas experiencias, malas experiencias, fracasos, derrotas, tentaciones, problemas sin resolver, algunas decepciones con personas, etc. Y debemos de despojarnos. Así como cuando se despojó aquel hombre de nombre Naamán. Naamán, el sirio, no se despojó solamente de su armamento bélico, no solamente de sus vestiduras reales como aquel gran hombre de la antigua historia. Naamán el sirio se despojó de su orgullo, de su vanidad que le había llenado su mente de ego a tener tanta victoria y tanta conquista, de ser un hombre tan importante en todo el reino de Siria. Naamán se despojó de su orgullo, de su altivez, de su arrogancia, y se desnudó. Ahí mucha gente que no sabía se dio cuenta que Naamán era leproso, pero no tan solamente tenía la lepra física, sino tenía la lepra del alma. No había él reconocido su condición hasta que se doblegó ante el mandato del siervo de Dios, del profeta de Dios, y pudo comprobar que la presencia de Dios estaba en aquellas palabras de fe por parte del profeta, y caló. ¿Y qué hizo? Se zambutió las veces que le dijo y salió limpio, con la piel como de un niño. Ahí podemos mirar que la presencia de Dios trae muchos beneficios, pero debemos de despojarnos de todo lo que nos estorba. Como punto número 2, para que la presencia de Dios nos acompañe, necesitamos tiempos de intimidad con Dios. El tiempo de intimidad de Dios o con Dios es muy importante en la vida del creyente. En tu vida y en mi vida, lo que marcará la diferencia en nosotros no es la corbata, no es el traje, no los zapatos, no es el vestido, no son los adornos externos o lo que podamos ponernos para una presentación, para lo que hacemos en nuestra fe, sino que lo que necesitamos, que nos debe de identificar, es esa intimidad con Dios, porque lo que está adentro de ti se reflejará. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Tienes intimidad con Dios, lo externarás. Tienes intimidad con Dios, se te notará. Como punto número 3, la presencia de Dios nos dará descanso. ¿Estás cansado, atribulado? ¿Necesitas paz en tu mente y en tu corazón? Dice el Señor Jesucristo: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Gracias por acompañarnos en este domingo. Dios bendiga sus vidas y estamos para servirles. Pastor Manuel Real. Bendiciones.